se encuentren muy bien. Bien, muchas gracias a Sebastián y a los amigos de Ideas Maestras para el tema de este webinar, que es sobre contrato de trabajo y su regulación en la legislación panameña. Voy a hablar un poquito sobre mí. Soy licenciado Ricardo Schipritz, soy abogado, tengo una maestría en Derecho graduado de la Universidad de Panamá, Universidad Católica de Santa María Antigua, tengo una maestría en Derecho Mercantil, un posgrado en docencia superior. Dentro de mi recorrido laboral fui abogado en el BDA, Banco de Desarrollo Agropecuario. También formé parte de la administración pasada como abogado en el Departamento de Migración Laboral y fui presidente de la Junta de Conciliación y Decisión del Ministerio de Trabajo. O sea, veía todo que es el tema de los despidos laborales, contratos de trabajo, etc. También actualmente soy miembro de APEDE, miembro del Colegio Nacional de Abogados, la Comisión del Derecho Laboral, e integrante representante del CONEP ante la Junta de Conciliación del Ministerio de Trabajo. Bien, vamos a dar inicio, a este webinar. La verdad es que les agradezco a todos nuevamente la participación. Y bien, vamos a entrar en materia sobre qué es un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo no es más que un acuerdo entre el empleador y el trabajador por el que éste se obliga a prestar determinado servicio por cuanto el empresario y bajo su dirección a cambio de una retribución. Para que estemos claros, el contrato de trabajo es un contrato, un documento jurídico por el cual una de las partes es el trabajador y otra es el empleador. Una presta un determinado servicio por un tiempo determinado a cambio de un dinero que es la retribución económica. Las preguntas me las pueden ir haciendo si gustan en el chat o me levantan la mano y con mucho gusto. Vamos a tratar de ser lo más interactivo posible para no aburrirlos a todos. Bien, el Código de Trabajo específicamente habla sobre el contrato de trabajo del artículo 62. Dice lo siguiente: se entiende por contrato individual de trabajo cualquiera que sea su denominación, el convenio verbal o escrito, mediante el cual una persona se obliga a prestar un servicio o ejecutar una obra a favor de otra bajo la subordinación y dependencia económica. Esto es muy importante que ustedes conozcan. Esas dos palabras, subordinación y dependencia económica. ¿Y por qué? La subordinación es tener un jefe, un mando a quien tú obedeces. Alguien que te dé una orden como tal. La dependencia económica es tu único trabajo, es tu único sustento que tú puedas existir. Bajo esas dos características existe una relación laboral y es muy importante que ustedes manifiesten. Vamos a decir, por ejemplo, una persona está trabajando en una empresa actualmente, entonces, claro, la empresa dice que no, él nunca trabajó para mí, pero resulta ser que si hay talonarios de pago, cheques, 15, 30, o sea, hay una relación, una dependencia económica, principalmente, la subordinación, principalmente que había una orden por parte del jefe o del empleador o del principal. Pero es muy importante que se manifieste estos dos elementos, subordinación y dependencia económica, para que exista. Recordemos que puede ser un convenio escrito o verbal. Ahora bien, preferiblemente es escrito, ya que se estipula cuáles son las condiciones laborales. En un convenio verbal es lo que diga el trabajador. Hay una norma establecida en el Código de Trabajo que establece que en ausencia de contrato escrito es a beneficio del trabajador lo que manifiesta, ya que la carga de prueba la mantiene la empresa.
Bien, un contrato de trabajo supone unos derechos para el trabajador que se convierten en obligaciones para el empresario. Al mismo tiempo, estas obligaciones que contrae el trabajador se convierten en derechos del empresario. Como todo contrato tiene sus derechos y sus obligaciones, y es muy importante que ustedes se conozca esto. ¿Y por qué? Yo soy trabajador. Yo desde mi contrato tengo derechos, como tal, el derecho a un salario, a unas condiciones dignas, a mis vacaciones y décimo proporcional, de vacaciones y décimo, pero también tengo mis obligaciones. Obedecer, cumplir lo que establece el contrato, llegar a tiempo. O sea, hay cierto tipo de las funciones por la, funciones por la cual yo fui contratado. O sea, hay derechos y obligaciones. Igual el empresario o empleado también tendrá sus derechos y sus obligaciones como tal. Así que básicamente es muy importante que ustedes sepan estos dos elementos importantes, tanto sus derechos como sus obligaciones. Pero es importante saber que esto va a encontrar dentro de cualquier contrato laboral. Vamos a entrar ahorita en las características del contrato. Básicamente, como esto es un pantallazo como da, porque la verdad es que esto es un tema muy extenso para hablarlo muchas horas, voy a hablar de qué tiene que tener un contrato de trabajo. Porque mucha gente se preguntará, es más, yo creo que le pregunto a muchos de ustedes, seguro que usted tiene una copia de su contrato de trabajo y muchos a veces firman y no leen en realidad. Y a veces es muy importante, primero, leer el contrato y segundo, tener la copia de su contrato de trabajo. Porque en base a eso que ustedes van a trabajar o en base a eso ustedes van a saber cómo es la relación laboral. Entonces, si ustedes no conocen cuáles son sus derechos y obligaciones, ¿qué? Bien, primero vamos con el tema de la duración. Cualquier parte puede exigir que el contrato se dé por escrito, incluso durante la relación laboral. Respecto a la duración del contrato, puede ser indefinido o por una duración determinada. Creo que eso lo voy a explicar un poco más adelante, bastante breve, pero es importante saber cuánto va a durar el contrato. Puede ser un mes, 2 meses, puede ser 3 meses, puede ser un año, puede ser 2 años, o sencillamente es de manera indefinida. Pero es muy importante que se establezca la duración del contrato. ¿Por qué? Porque así mismo, como va a durar el contrato, así mismo va a finalizar la relación laboral. No es lo mismo que un contrato definido de un año o sea, te puedan despedir con 212, ¿no? O que te puedan votar una 213, pero la carga puede estar mal hecha. Entonces, hay muchos elementos importantes en el tema de la duración, porque también saber qué es lo que le corresponde al trabajador al momento de que cuando finalice la relación laboral. Ajá, dime, puedes preguntarme en el chat con confianza. Si tienes una pregunta, creo que tengo que activar. Ajá, sí. Ajá, sí. ¿Tenía alguna pregunta? A ver si me hace alguna pregunta. Bien, vamos avanzando para no estar con el tiempo. Está el tema del periodo de prueba y es muy importante saber eso. Eso tiene una finalidad, en el caso de empleadores, comprobar si el trabajador está o no capacitado para desarrollar cierto tipo de trabajo para el cual fue contratado. En el caso, eso del empleador. En el caso del trabajador,
Ok. En el caso del empleador, comprobar si el trabajador está capacitado para desarrollar el trabajo para que ha sido contratado. En el caso del empleador, en el caso del trabajador, permite conocer las condiciones en las que se va a desarrollar el trabajo. ¿Qué quiere decir? Yo como empleador quiero saber a la persona que va a comenzar a trabajar, si la persona, primero, lo que dice su currículum, y dos, si puede cumplir con las funciones para las cuales fue contratado o está capacitado. El trabajador sencillamente conoce el ambiente laboral y puede saber si A o B razón se sienta a gusto dentro del trabajo como tal. Ahora bien, el tema del periodo de prueba normalmente se da para cierto tipo de casos en particular, por ejemplo, cierto tipo de puestos que necesitan una expertise o una experiencia. Por ejemplo, tú vas por un periodo de prueba a una persona, alguien de mantenimiento. O sea, en realidad el periodo de prueba se ponen todos los contratos, pero en lo regular, en cierto tipo de documentos o de contratos por el cual hay un poco más específico. Entonces es muy importante para que ustedes conozcan como tal que puede ser en cualquier contrato, pero normalmente para realizar cierto tipo de destreza o habilidad. Bien, tiene como finalidad en el caso del empleador comprobar si el trabajador está o no capacitado. Bien. El artículo 78 establece lo siguiente: cuando la prestación de un servicio exija cierta destreza o habilidad o destreza especial, que era lo que ya mencionaba, será válida la cláusula que exige un periodo probatorio hasta el término de 3 meses, siempre que conste expresamente por escrito del trabajo. Durante dicho periodo, cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación sin responsabilidad alguna. ¿Qué quiere decir? Si usted trabajó 2 meses, por ejemplo, y la empresa le llega una carta diciendo que por el artículo 78 finaliza la relación laboral por el periodo de prueba, es válida y solamente tiene usted derecho a vacaciones y al décimo proporcional. O sea, lógicamente, si usted trabaja 2 meses, en base a su salario, se le hace el cálculo, es vacaciones y el décimo proporcional de que usted del salario suyo. Porque es importante saber que bajo esta figura, el artículo 78 no es viable un proceso laboral porque sencillamente la empresa se está cogiendo al periodo de prueba, siempre y cuando aparezca por escrito dentro del contrato de trabajo. Es muy importante eso. Pero, como le digo, no hay responsabilidad por parte de la empresa. ¿Qué quiere decir? Volvamos al tema. Si la empresa termina la relación laboral con usted en 2 meses o 2 meses y medio, antes que se cumplan los 3 meses, la empresa puede dar perfectamente terminado y no tiene que pagar ni indemnización ni ningún, no es un despido injustificado, como llamamos nosotros como tal. Ya vamos a entrar a los elementos que debe tener un contrato de trabajo. Y eso es muy importante que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque todo documento jurídico que inicia la relación laboral. Entonces, ¿cómo iniciamos? Primero, el artículo 78 te describe taxativamente cuáles son aquellos, eh, aquellos artículos. Por ejemplo, lo primero que debe haber es el nombre de la persona, el nombre del trabajador, nacionalidad. Es importante saber si es panameño o extranjero y por qué. Si es panameño, puede realizar cualquier trabajo desde la República de Panamá. Si es extranjero, necesita su permiso de trabajo y dependiendo el permiso de trabajo. Si una persona es extranjera y tiene un permiso por 1 año, el contrato no va a ser indefinido, va a ser un contrato definido por el término de la vigencia del carnet del permiso de trabajo. Es importante que sepan eso, saber tanto la nacionalidad, tanto de dónde es, porque si es extranjero, saber el estatus migratorio, edad, sexo, estado civil. A veces usted pensará si es importante o no. Para mí en lo personal sí es importante el estado civil de la persona, porque digamos, si una persona casada, tiene hijos, sabe qué tipo de responsabilidad tiene, depende del puesto que va a tener también. Entonces es muy importante en muchas empresas
evalúan ese tema también y el número de cédula de las partes. Si el empleador es una persona jurídica, deberá contar el nombre, la razón social y el domicilio de representante legal y la inscripción en el registro público, es una sociedad anónima. En el caso tal de que, si es natural, es la misma información que tiene tanto el trabajador como el empleador. Igual el número de personas con las que dependen del trabajador. Esto es muy importante. Muchas empresas llevan una estadística para saber si son menores de edad, si son mayores de edad, para el tema de cierto tipo de cargos o responsabilidad. No es lo mismo que para un cargo de jefatura, usted tenga unos hijos, que son unos niños, ya que sus hijos estén mucho mayores. Entonces, las empresas muchas veces preguntan también, igual también si están dentro o no del matrimonio. Muchas veces preguntan para el tema cuando hay convención colectiva, las celebraciones y todo demás. Entonces, y los derechos que tienen esos hijos también. Muchas empresas, le hago la observación, las empresas grandes que tienen convenciones colectivas preguntan por los hijos. ¿Por qué? Porque esos hijos que están usted puso ahí, son los que tienen derecho a ciertos derechos, ser médico, bono de educación, etcétera, depende de lo que establezca la convención colectiva de la misma empresa como tal. Igual la empresa quiere saber también para una estadística propia de ellos, pues, lógicamente. Bien, la determinación específica de la hora o el servicio convenido y de la modalidad referente al mismo. Esto es muy importante saber qué usted va a ofrecer, cuál es la función que usted va a ofrecer. ¿Por qué? Si yo fui contratado específicamente para un puesto como tal y en mi trabajo mi jefe me da una orden para hacer o lo manda a hacer otra cosa, sencillamente usted puede desobedecer esa orden. ¿Por qué? Usted, por ejemplo, usted fue contratado como contador, por ejemplo, dentro de la empresa, pero resulta ser de que el jefe quiere que haga las vacaciones a una persona o sencillamente quiere que le haga o lo va a trasladar para otro puesto. Y en el otro puesto como tal, usted no está rindiendo. Entonces es muy importante saber que usted fue contratado para el puesto por el cual para el cual fue contratado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo fui contratado como contador, o sea, me tengo que mantener como contador. A mí no me pueden usted puede decir taxativamente, yo no quiero, no estoy de acuerdo para otra posición, porque sencillamente es una posición que perjudica a mí y me pueden despedir. Entonces es muy importante, ¿y cuáles son las funciones que yo voy a realizar? No es lo mismo, por lo menos decir, yo era contador y en la carta de despido dice que una función que era que se mandó al trabajador a limpiar el patio o a limpiar X lugar y usted desobedeció. Entonces usted no está desobedeciendo una orden, sino sencillamente no puede desobedecer una orden porque esa no es una de sus funciones. Entonces, es muy importante cuáles son las funciones y qué es lo que usted puede hacer y qué usted no puede hacer. El lugar o lugar donde va a trabajar. Normalmente se trata de que se ponga dentro en alguna sucursal o dentro de la República de Panamá. O sea, normalmente, o sea, pero se trata por lo menos de ser lo más específico posible para el momento del tema de que si la persona por lo menos vive, vamos a decir un supermercado Rey de cada 50, usted viva en la ciudad, en la ciudad de Panamá. Lógicamente, si usted va a trasladarse a otro lugar, se tiene que dar viático y todo lo que establece la norma en cuanto al traslado de su persona como tal. Cualquier pregunta, al final me la hacen con mucho gusto para continuar. Bien, duración y división regular de la jornada de trabajo. ¿Cuánto va a durar? El contrato va a ser definido.
o indefinido, un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Normalmente se pone en duración indefinido si es por obra determinada, una obra específica por la cual es importante saber ese tema. Como la duración es importante, como ya comenté, cómo va a durar, si es definido, indefinido, por hora determinada, y la jornada. Si la persona va a trabajar una jornada diurna, nocturna o mixta, también. Esto va a depender mucho también dónde usted está laborando y el salario, porque por ejemplo, si usted trabaja una jornada nocturna, se le paga mucho más que la jornada diurna. Entonces, es importante que depende de la tabla del salario mínimo, que cada 2 años se regula y se verifica. El salario, la forma, día y lugar. Salario quincenal, 15-30, normalmente, pero hay muchos establecimientos comerciales que dicen, normalmente no pagan los 15 o los 30, pagan días antes como tal. Forma de pago, se paga en cheque, ACH, que es lo más común, y el lugar de día de pago es por transferencia en la República de Panamá. El lugar y la fecha de celebración donde se va a celebrar la fecha en la ciudad de Panamá y la fecha que se está firmando el contrato. Las primeras partes de hacerlo, y si la persona, y de no hacerlo, se pone la huella digital. Eso es que la persona no sabe firmar. Es importante en el tema de los contratos que tienen que conocer por lo menos, son 3 contratos, y tiene que estar inscrito en el Ministerio de Trabajo. Un contrato sería el Ministerio, un contrato de trabajador y una copia del contrato de la empresa. Bien. Elementos esenciales del contrato de trabajo. Cuando el trabajo presta servicio de forma habitual en diferentes centros o centros de trabajo móviles, se hará contar estas circunstancias. Es importante saber por lo menos que el trabajo trabaja en varias sucursales, o por lo menos el trabajo está, muchas veces lo envían de sucursal en sucursal. Es importante que establezca el contrato el tema de la movilidad, para que al final de cuentas el trabajador, para el conce que el trabajador está trabajando en varias sucursales y cuál sucursal va a trabajar y bajo qué horario y todo. Es importante saber de que si hay sucursal, si hay por lo menos la empresa está en obligación de que si por lo menos usted trabaja en la ciudad de Panamá y lo mandan para Chorrera, por ejemplo, se tiene que, para trabajar allá, se tiene que pagar un viático que no pueden desmejorar su calidad de vida. Eso es muy importante que ustedes conozcan. La categoría o el grupo profesional del puesto de trabajo que desempeña el trabajador, o la caracterización de la descripción presumida, en términos que permite conocer el contenido del trabajo. Es muy importante saber cuál es su puesto de trabajo, cuál es su función como tal, porque a través de eso usted va a saber qué usted va a desempeñar. Volvamos al tema. Si yo soy cajero, por ejemplo, yo fui contratado como cajero y debe especificar cuáles son las funciones por las cuales yo fui contratado. Porque si a mí me van a mandar a hacer mi jefe quiere mandarme a limpiar, por ejemplo, o hacer una función que no está dentro de mi puesto de trabajo, usted sencillamente te puede decir, yo no lo hago, porque para eso no fui contratado. Porque, ¿qué pasa si hay un accidente laboral bajo esas circunstancias? No, usted tiene que saber cuál es su posición, cuál es la función por la cual usted fue contratado. Bajo eso, entonces usted realiza, usted obedece o no. Si, por ejemplo, usted fue contratado como cajero y de sus funciones es hacer un arqueo de la caja, perfectamente usted tiene que obedecer esa función, esa orden. O si es una orden que no guarda relación con el puesto para el cual usted fue contratado, usted puede desobedecerla. Pero es importante ustedes conocer, porque si usted conoce cuáles son sus funciones, así mismo uno puede reclamar sus derechos como tal. Vamos a entrar, creo que la última parte de los contratos, porque bueno, el tema del contrato es bastante extenso. Está el tema del contrato definido, indefinido y por obra determinada. El definido
tiene una duración definida y determinada, es decir, 3 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, un año y medio. Se realiza bajo un tiempo estipulado. La empresa generalmente, antes de renovarlo, se evalúa si el empleado cumple con sus funciones y expectativas y tiene buen desenvolvimiento en el trabajo y si la empresa tiene la capacidad para seguir prestando el servicio. ¿Qué es lo que pasa con un contrato definido? Un contrato definido, sencillamente, si la persona hace la empresa hace un contrato o el trabajador por 5 meses, como tal, un año, y decide despedirlo antes de manera injustificada, sencillamente lo único que cabe ahí es la diferencia del contrato. Es decir, si usted fue contratado por 12 meses y lo están votando el quinto mes de una manera injustificada o bajo un artículo que no guarda la relación, tan sencillamente la empresa está en la obligación de despedirlo bajo el... se despediría, perdón, se pagaría la diferencia del contrato. Pero es importante que el contrato muy aparezca el tiempo, el tiempo, como lo mencioné con los extranjeros. Aquí en Panamá, la legislación migratoria establece que los extranjeros tienen los permisos de trabajo duran un año. Por ende, el contrato no puede ser más de su permiso de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el contrato de trabajo, si el permiso de trabajo dura un año, el contrato de trabajo debe durar un año. Hay excepciones, por ejemplo, hay permisos ya indefinidos. Todas aquellas personas que ya tienen más de 10 años viviendo en la República de Panamá, se da un carnet de migración que es un carnet indefinido. Inmigración laboral también le da un carnet indefinido. ¿Qué quiere decir? Que ya tú puedes trabajar bajo un contrato indefinido de más de 2 años. Bien, el artículo 73 te habla lo siguiente. Los contratos de trabajo podrán celebrarse por tiempo definido, por tiempo definido y por hora determinada. El 7.4 te dice, el contrato de trabajo por tiempo definido deberá contar siempre por escrito y un plazo de duración no puede ser mayor de un año. O sea, no, tú puedes hacer un contrato de un mes, 2 meses, máximo un año. No puedes hacer un contrato de un año y medio. Eso no existe. Tiene que ser de un año como tal. Porque recordemos que todo contrato tiene que ir refrendado del Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo sencillamente te lo va a echar para atrás. Es muy importante que ustedes conozcan esta temática, o sea, que es por un año solamente. El indefinido. En ello el tiempo es ilimitado, o sea, no hay una fecha de vencimiento. Normalmente el contrato, arriba del contrato es el contrato definido o contrato de trabajo indefinido. En estos contratos la empresa tiene más compromiso con los empleados y solo dejan de ser vigentes por una causa justificada. Tú puedes despedirle y eso creo que extenderlo sería un tema mucho más extenso, pero puedes despedirlos bajo el artículo 212 o el 213. Ya el 212 es hasta menos de 2 años y el 213 ya es una causal justificada. Pero la carga de prueba la tiene la empresa tiene que saber el por qué te va despidiendo. Pero entrando en materia es importante saber que el contrato, como es indefinido, no tiene una fecha de vencimiento como tal. Para finalizar, entramos en el contrato por obra determinada. El contrato por obra determinada es por tiempo, hora o servicio determinado y aquel en virtud del cual cumplía la condición el trabajador antes de separarse del empleo sin responsabilidad para el patrón, es decir, no puede considerarse como un despido injustificado. ¿Qué pasa? Por lo menos, eso se usa mucho en la construcción, que es lo más. Usted trabajó para cierto tipo de obra, cierto tipo de, para una obra determinada, un servicio como tal. Se presentó el servicio, finalizó la obra, finalizó la relación laboral, punto. Por ejemplo, si yo como contraté a un trabajador para que me repellara solamente una pared, terminó de repellar la pared o de construir la pared, ya el contrato finalizó como tal. Ya no tengo más, no tengo ni una responsabilidad con él. El contrato se da por terminado y no es un despido injustificado.
Lógicamente, el empleador tiene que comprobar de que la obra ya ha terminado. Tú no puedes votar a alguien antes de que haya terminado la obra. Entonces, es muy importante diferenciar el despido justificado, injustificado y por obra determinada, que son los contratos definidos, indefinidos y por obra determinada. Es muy importante poder diferenciar estos tres elementos, porque ustedes lo van a encontrar. Tal vez alguien de aquí del público tenga alguien con derecho contrato definido, alguien tenga un contrato indefinido, o alguien que está en una construcción también. Entonces es muy importante porque ustedes conozcan al respecto. Y bueno, básicamente ese es el tema que yo les quería conversar. Quería invitarlos. Ustedes, tengo dos seminarios porque una de las cosas que he estado haciendo últimamente es docencia para cualquier persona que esté interesada. Tengo este seminario el 18 de abril, que es un poco más profundo. Creo que ya vamos a entrar ya en materia. Hoy fue un pantallazo de lo que hablé, porque como verán son temas mucho más extensos para hablar. Ya por lo menos el tema, hablamos sobre el tema de contrato de trabajo, derechos y obligaciones, y sobre las causas de terminación de la relación laboral, porque una cosa va ligada a la otra. O sea, no podemos iniciar una relación laboral, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y saber también cómo podemos finalizarla. Puede ser por mutuo acuerdo, despido injustificado, justificado, en fin. Eso es, lo tengo para la plataforma Zoom también, y si tengo un coste de 30 balboas, un poco ya el círculo más didáctico, un certificado de participación. La idea es que ustedes puedan conocer a profundidad estos temas con ejemplos, modelo de contrato, y ya más o menos explicarle a mí, vamos, cómo es el mismo, el contrato como tal. Igual modelo de carta de despido. Igual tengo otro, solamente tengo el 16 de mayo, solo es un tema de causa justificada, porque hay mucha gente que habla por el tema del coronavirus, mucha gente estaba preguntándome sobre el tema del despido, qué puede pasar después. Entonces es importante que ustedes conozcan también que, por ejemplo, una causal de terminación de relación laboral no puede despedirse por el tema del coronavirus. Entonces es muy importante que ustedes conozcan al respecto. Y bueno, ahí le leo la información. Como abogados, mi área es derecho laboral, realizo trámites de derecho comercial, bienes raíces, veo el tema de recursos humanos y la versión de contratos, lo que son cartas de despido, reglamento interno, contratos, sociedades, en fin, brindo un pantallazo de opciones y alternativas para cualquier persona que esté o no interesada en el material legal. Y bueno, la idea mía es poder brindar un anaquel de... Ahora, por el tema laboral, mucha gente que me ha llamado, me ha consultado, y es muy importante que ustedes sepan qué puede pasar después con todo esto, después del coronavirus y la afectación laboral. Es muy importante porque ustedes conozcan. Así que ya podemos iniciar con el tema de preguntas y respuestas sin ningún inconveniente. Ahí leo mis redes sociales, mi página web, mi Twitter, mi Instagram, también ahí es el mismo. Cuando gusten, cualquier pregunta, me pueden preguntar al audio. ¿Sí? Disponibles cuando gusten. Si una persona tiene una condición médica, digamos, Ajá. llámese presión alta o algo que, o sea, igual no le impide hacer sus labores, pero tiene una condición ya descrita como, digamos, presión alta o colesterol alto, en el señala previamente en el empleo, pueden despedirlos ahora por el 213 213 por el tema del COVID-19. A ver, el 213 te establece cuáles son las causas justificadas de terminación de la relación laboral. El COVID no es una causal de despido. He encontrado ya empresas que han cometido el error de poner en sus cartas de despido por la crisis económica COVID y no cumple con las formalidades del 213, del 214. Por ende, no es una causal de despido. Ninguna empresa te puede despedir, o sea, tiene que ser una causal justificada bajo las categorías del 213. Entonces es muy importante que ustedes conozcan, porque ese es el derecho que usted tiene como trabajador a saber por qué lo están despidiendo. O sea, el COVID no es una causal de despido.
Pero, ¿aló, me escucha? ¿Me escucha? No sé si me Sí. escuchaste bien la pregunta. Sí, sí, la respuesta sí. Otra cosa que quería saber, si digamos que la persona tiene varios años, o sea, más de 2 años o no, porque ese es el panorama, Ajá, claro. tiene muchos años en el Sí. empleo, pero ha tenido, digamos que al momento de despedirlo, ya sea por una causa justificada, pues, digamos que ellos Claro. quieren determinar que es por la enfermedad o por poner de excusa el COVID-19, pero la persona durante todo ese Eso, tiempo estuvo ausencias, perdón, con certificado médico, o sea, ausencias ajá, justificadas. Eso claro, por puede ser supuesto. también, o sea, se puede considerar como causal por A tener ver, demasiadas ausencias justificadas. el 213 la capítulo A numeral 11 te dice que puedes, la ausencia de tres ausencias, de tres ausencias injustificadas. Volvemos al tema. El mismo código te dice, el 214, cuáles son, cómo tiene que ser una carta de despido. Entonces, Ok, si al trabajador lo despidieron por ausencia injustificada es una cosa, por COVID no es una causal de despido, porque el COVID no está dentro de las causales. Si es una ausencia, la empresa tiene que demostrar cuáles son los días que faltó y que el trabajador no llevó ninguna certificación ni nada por el estilo. no, digamos que son En caso, todas son justificadas. Digamos que todas las son un certificado médico, o sea, todo debidamente como debe ser. ok, Se pueden agarrar de eso la ¿cómo? empresa o el ¿Cómo? empleador. Disculpa, O sea, digamos que dependiendo la de empresa cómo, puede tomar, se puede agarrar de eso. Digamos que disculpa, todas las ausencias laborales fueron justificadas, o sea, ok, con perfecto. certificado médico, que digamos faltó porque tuvo una crisis o algo así, crisis de salud. Bien. Ok, y tu pregunta va relacionada a qué, disculpa. O sea, a que, ver, sí, ok, quiero dar a entender, de repente no me expliqué bien, quiero entender de que la persona, digamos, para la empresa se considere que ya no sea rentable, porque falta mucho, a pesar de que tiene sus certificados médicos, tiene todo lo que permite la ley, pues. ok, Pero no lo pueden despedir por el COVID-19, decirlos a él, a esa persona que no, que por reducción de personal por el COVID-19, o sea, no es algo, no es una causal, entonces, es lo que usted me quiere decir. no, a ver, el COVID no es una causal de despido. Nadie te puede despedir por el tema del COVID como una causal justificada. Te pueden despedir por ausencias injustificadas. Ahí que el trabajador tiene que demostrar en una demanda laboral que en sus certificados médicos, su jefe inmediato le firmó y que ellos estaban al tanto de la situación. Pero tienen que saber, tienen que presentar, demostrar el trabajo también ahí, que él sí presentó las ausencias. Sí presentó la certificación, perdón. Ah, listo, muchas gracias. Ok. Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta, sacamos. Este es un tema bastante amplio. Eh, como le dije, darle solamente un pantallazo, lógicamente, porque al final de cuentas hay muchos temas para hablar. Está el tema de los despidos, está el tema de, está el tema de los derechos y obligaciones. Entonces, al final de cuentas, esto para hablarlo con mucho más tiempo, pero es solamente darles un pantallazo en realidad sobre lo que se trata en realidad. No sé si hay alguna persona que tiene alguna pregunta con confianza. Sebastián, creo que todavía tenemos tiempo, no sé. A lo buenas. Luis, me quería preguntar algo. Buenas tardes, licenciado Vilca Polayo. Licenciado, Ajá, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? Bien, bien. Ok, estaba hablando hace un rato sobre las especificaciones del puesto de trabajo. Exactamente. Una frase en que le agregan, que le ponen ahora, ejemplo, vendedor y ayudante Ajá, general, cajera y ayudante general. sí. Entonces, ya eso de ayudante general me obliga a mí a hacer cualquier cosa relacionado al trabajo, obviamente, que ya yo no me puedo negar. ¿Eso es correcto? Exactamente, correcto. Ahora bien,
una cosa es el nombre y otra cosa cuáles son las funciones. Ahí en las funciones que se va a especificar qué usted puede hacer y qué usted no puede hacer como tal. Entonces, normal, ¿qué pasa? Normalmente le ponen ejecutivo de ventas. Entonces son títulos muy amplios que ponen para, y a veces no ponen ni las funciones, y que eso a veces está mal. Pero sí es importante que aparezca cuál es la función que usted va a realizar dentro del contrato, dentro de la empresa como tal. Bueno, o sea, por lo menos el puesto está declarado, pero declarado en el contrato, pero las funciones, no, ¿qué voy a hacer exactamente? Eso no lo dice el contrato. Que tiene que, ok, tiene que decirle el contrato, usted tiene que exigirle al empleador cuáles son las funciones, porque usted no puede hacer una función que no, o sea, o sea, usted tiene que estar taxativamente, ¿sabe? Ese contrato está refrendado por el Ministerio de Trabajo, usted disculpe, porque Sí, normalmente, bueno, es extraño porque normalmente debe aparecer cuáles son las funciones por las cuales usted está laborando. Bueno, el mismo Código de Trabajo te dice que se debe de especificar para casualmente evitar cualquier inconveniente, porque si lo que yo quiero evitar al final de cuentas es de que si hay algún despido o algo así por el estilo, yo no obedecí una orden, taxativamente dije que el contrato está muy general. Entonces se tiene que especificar cuáles son las funciones por las cuales usted fue contratado. Porque si usted quiere desobedecer una orden, no lo puede hacer. es porque por lo menos, o sea, sí ocurre muy frecuentemente que, bueno, mandan a una persona ya sea a limpiar o a hacer un depósito bancario y la persona es vendedor o es cajera y se ha rehusado y el jefe de una vez dice, no, tú eres ayudante general también, tienes que hacerlo. Claro, entonces al final de cuentas lo que va a pasar es que si usted por lo menos usted es cajero y usted lo mandan a hacer otra función que no está dentro de sus funciones y a usted le pasa algo, usted es responsable. Ah, ok, era para aclarar esa asunto. Gracias, licenciado. ¿Se escucha? Luis, Sí, ¿se escucha? no, sí, dime, cuéntame. Sí, es que es que hice la pregunta, pero no se escuchó, perdón. Tengo una última pregunta antes que se vaya. Quiero saber si, por ejemplo, si la empresa donde yo laboro declara una suspensión de contrato, yo como colaborador, ¿cuáles son mis deberes y derechos? Bien, te lo comento aquí como un plus, pero para que sepas. La suspensión del efecto del contrato tan sencillamente se suspende el contrato como tal, tus derechos y tus obligaciones. Se te tiene que pagar tus derechos adquiridos. Tú sigues siendo trabajador de la empresa, mas como no estás laborando, no te están pagando. Tan sencillo como eso. Entonces, el único problema, ahorita tienes que pagar tu décimo normal porque ellos suspendieron el contrato o estás de vacaciones, de licencia, te pagan tu décimo y tu contrato sigue estado vigente o a ti no te han despedido ni has renunciado. Sencillamente el efecto del contrato se suspendido. Eso es todo. Ah, o sea, que no me pueden despedir apenas dependiendo del tiempo que ellos definan la suspensión, no puedo ser despedido No, no, bajo por ningún supuesto que no. causal. Digo, lógicamente si tú, o sea, si hay una causal que está establecida en el Código de Trabajo y la empresa decide despedirte, por supuesto que lo puede hacer bajo una causal justificada, pero fuera de eso no te puedes despedir. Ah, listo, muchas gracias. Ok, bueno, creo que más nadie tiene ninguna pregunta, Sebastián. Yo con eso voy por terminado este webinar. Quiero dar las gracias a los amigos de Ideas Maestras. La verdad es que ha sido una excelente experiencia. Podemos culminar. Dale, Sebastián, muchísimas gracias. Te agradezco y bueno, cualquier cosa, ahí están los números por cualquier cosa, cualquier duda que tenga, a su total y entera disposición.